y quien nos va a hablar de la sinodalidad en este año de jubileo, en este año de la esperanza. Monseñor, tiene la palabra. Buenos días a todos. Buenos días. Qué alegría ver que la iglesia se mueve, que la Virgen María está siendo conocida, amada, dada a conocer, pues porque ella como modelo e imagen de la iglesia nos invita a vivir el apostolado, ¿no? Inspirados en su manera de ser y de hacer. Saludo a los padres, agradeciéndoles también la invitación, y a todos ustedes por este espacio que es sinodal, porque se trata de eso, ¿no? De integrarnos con los pastores de la iglesia, además del encuentro entre ustedes, para que sigamos adelante con la misión que el Señor nos encomendó. Yo le decía al padre Jaime ahora, esto es lo bonito, la presencia del obispo, porque en la iglesia nada sin el obispo, ¿sí? Nada sin los sacerdotes y religiosos, y nada sin el pueblo de Dios. Si falta alguno, no, eso no marcha, ¿no? Nada sin los laicos, nada sin los consagrados, nada sin el obispo. Bueno, los invito a que nos pongamos de pie, vamos a hacer una pequeña oración para luego hablar del tema que nos convoca. María, Madre de la Iglesia, enséñanos a escuchar con el corazón, a discernir con humildad y a caminar juntos en la misión. Haznos dóciles al Espíritu, para que nuestro apostolado acreciente la comunión del pueblo de Dios, sea signo del reino y rostro materno de Cristo. Te lo pedimos a ti, Madre y modelo de la Iglesia. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Voy a sentarme aquí un poquito para seguir aquí las ideas. Bueno, en la carta inicial que llegó hace tiempito, muchas gracias, ustedes nos invitaban a hablar de retos para una iglesia sinodal en el Jubileo de la Esperanza. Entonces vamos a hablar de esas llamadas que a nosotros pues nos mueven, ¿no? Para que seamos sinodales. Y ustedes tienen la ventaja de que su espiritualidad mariana pues nos ayudará a encarnar también esta propuesta que nos hace la iglesia. Se trata de llevar a Cristo, ¿no? En últimas, así como lo ha hecho la Virgen María. Pero yo quiero empezar diciendo que no es sinodalidad. ¿Por qué? Porque a veces hay muchas resistencias debido a algunos equívocos frente a la sinodalidad, como que hay temores, hay miedos, hay a veces desconfianza. Entonces por eso aclaremos, para despejar telarañas, para quitar toda sombra de duda acerca de lo que no es sinodalidad. Y voy a hablar 7 punticos muy concretos de lo que no es sinodalidad. Y en un segundo momento voy a desarrollar más bien lo que sería vivir la sinodalidad a partir de 3 ideas concretas: la comunión, la participación y la misión, ¿sí? Entonces lo primero es, ¿qué no es sinodalidad? Primero, una manera rápida de modificar la doctrina moral y sacramental de la iglesia. Repito, eso no es sinodalidad. Una manera rápida de modificar la doctrina moral y sacramental de la iglesia. Es verdad que estamos en el tiempo de la escucha, pero no se trata de escuchar acríticamente lo que venga de todos los sectores de la cultura y de la sociedad. Entonces, que como de alguna manera, entonces, para hacerlos válidos, tengamos incluso que entrar en contradicción con los principios de la iglesia y con la misma tradición, ¿sí? Porque no es la democratización de la vida moral ni de la vida sacramental de la iglesia, no es la democratización. Incidiendo en este momento y que se cambie todo, toda la doctrina moral, toda la doctrina sacramental, cuando ni siquiera es la mayoría la que está esperando este cambio, ¿no? Porque lo que pasa es que a veces hay movimientos más bien minoritarios e ideologizados que hacen sentir que en la iglesia el pueblo de Dios está pidiendo cambios, que un poco dejen atrás la doctrina, la tradición y todo ese tesoro de la iglesia. Entonces, muy importante eso, porque más bien el pueblo de Dios
espera también radicalidad y firmeza de nuestras posturas. Que a veces de pronto ante algunos cambios puede haber desconcierto y también desencanto, ¿no? Entonces lo primero es que no se va a transformar ya en este momento la doctrina moral ni sacramental. No lo hizo el Papa Francisco, por ejemplo, cuando hablaba en relación con los divorciados vueltos a casar. Él dejó una ventanita abierta a pensar en la posibilidad del acceso a la comunión, por ejemplo, que para algunos casos podría admitirse, ¿no? De los divorciados habiéndose casado por la iglesia y que han contraído una nueva unión, ¿sí? Pero no es que ya todo el mundo puede comulgar, eso tenemos que aclararlo, ¿no? Dejó una ventanita abierta a la reflexión, pero no abrió la puerta para decir aquí entren, no, vamos despacio, si hay unos cambios se necesita, como diremos, discernimiento. Entonces, ¿qué no es sinodalidad? Una manera rápida de modificar la doctrina moral y sacramental de la iglesia, no. Segundo, sustituir la monarquía clerical con una oligarquía laical. Vuelvo a decir, sustituir la monarquía clerical con una oligarquía laical. Entonces, ¿esto qué es? Algunos laicos que tratan de imponerse sobre los sacerdotes y el obispo, y si ellos no hacen lo que estos piensan, entonces son antisinodales. No se trata de eso. Hay que saber entender bien cuando se dice el tiempo de los laicos. Entonces no es que ahora ellos van a estar en el curubito y ahora sí, porque no se trata de que el ministro ordenado renuncie a una facultad que se le ha dado, que es la capitalidad, la del pastoreo. Entonces uno como sacerdote, como obispo, no puede delegar su autoridad a un grupo, ¿sí? Y que sea entonces el que determine cómo son las cosas en una comunidad, en una parroquia, no se trata de ser la autoridad. A veces incluso pasa que hasta terminamos delegándola en una persona, y es la señora que manda en la parroquia, la que pone horarios, la que va sacando la gente, o el señor, ¿no? Entonces maneja la agenda del padre y entonces inaccesible, y es lo que ella dice, y no, entonces que es los laicos que tienen que ayudar, pero no se trata de eso, que entonces la párroca, y entonces que puede ser la secretaria, y entonces llegan a las 2 de la tarde después del almuerzo, que es que estamos buscando al padre para una confesión. No, ahorita no se puede porque hasta ahora estamos durmiendo, ¿no? Entonces imagínate la confusión. Entonces no se trata de que reemplacemos la autoridad del párroco con un poder malentendido de los laicos, ¿no? Por eso decíamos que la monarquía clerical ahora se reemplace con una oligarquía laical. Pero, tercero, ¿qué no es sinodalidad? Que los laicos sean el brazo ejecutor de la jerarquía, simplemente, ¿no? Entonces, aquí estamos para ayudar, no es solo eso, por eso también nosotros como consagrados tenemos que hacer el esfuerzo de entender esto y también de conversión. Hay el riesgo de que el sacerdote se rodee de un círculo complaciente de personas, y sí, yo tengo mis laicos en la parroquia y aquí trabajamos, pero simplemente pues es para dar aprobación a todo lo que el padre dice, ¿sí? Y entonces así lo dicen, pensando que así lo están haciendo bien. No, pues lo que el padre diga, cuando a veces de pronto ni están de acuerdo, no se trata de eso. Sí, puede haber un grupito con el que se reúne y hasta lleva años y uno dice qué fidelidad la de esa gente, pero es un grupo de mantenimiento de las cosas, pero que no permite que la iglesia crezca, que lleguen otras fuerzas, otra presencia, ¿no? Y todo porque así pues el párroco, el sacerdote, pues conserva su posición de privilegio, ¿sí? Aquí yo el que mando y así estoy cómodo. No, más bien se requiere que haya laicos propositivos, que tengan iniciativa, que puedan desplegar sus carismas, incluso que a veces puedan confrontar al sacerdote respetuosamente, ¿no? Padre, no me parece, porque después ahí sí vamos a criticar, y vamos a criticar por fuera. No, sino que uno tenga la capacidad también de saber decir las cosas, de confrontar y proponer. Entonces, esto, miren,
no significa en ningún momento, porque a veces el temor de los sacerdotes, un debilitamiento de su autoridad. No, es que ahora entonces uno de ministro ya no vale, ya no cuenta con esto de la sinodalidad. No, al contrario, la fortalece, porque que usted tenga una comunidad más viva, una parroquia más dinámica, pues usted va a poder tener esa alegría como párroco, pues de ver que su ministerio está siendo eficaz. Eso lo fortalece, en vez de quitarle autoridad, como es el miedo, y también le quita cargas. Hoy en día que el sacerdote sufre el tema del burnout, de que se quema, tal vez la deserción, y por hoy no es ni siquiera que el padre se enamora, ni nada de esas cosas, se quemó, haciendo tanta cosa. ¿Pero por qué? Porque falta la participación de laicos que también ayuden en las tareas administrativas, en la pastoral, a hacer presencia. Entonces, a veces de pronto dependemos mucho del sacerdote. Es verdad que él es la cabeza, ¿no? Pero el operativo podríamos ayudar más. ¿A qué quiere responder la sinodalidad? Al clericalismo que ha hecho tanto daño en la vida de la iglesia. Es decir, el sacerdote en esa posición de privilegio, y aquí se hace lo que yo mando, y como allá encerrado en su autoridad, ¿sí? Con unas personas que ayudan, pero sin una apertura mayor. Pero a veces los más clericales son los laicos, ¿sí? Entonces, que lo que diga el padre, lo que hemos dicho, pero falta más, ser más propositivos, un mayor liderazgo, y para eso hay que formarnos, ¿sí? La idea de que es que hasta que no estemos formados no actuemos, no propongamos, no, uno también va aprendiendo por el camino, ¿no? Entonces se requiere esa apertura a otras presencias, porque sin eso la iglesia no va a llegar a todos, y la idea es que lleguemos a los que están por fuera, a los que nos hacen falta. La sinodalidad endógama. ¿Qué quiere decir endógama? Eso es para hacia adentro. Exacto. Entonces, un diálogo con los de dentro. Caminamos los mismos de siempre. Siempre. Los mismos con las mismas. el mismo equipo parroquial. Sí. La sinodalidad endógama. Endógama, con la tilde en la O. Sí. Que viene de endogamia. Solo nosotros y los que pensamos como igual, o los que nos resultan más simpáticos, como más chéveres, como nos cuesta eso, ¿no? Pero es un diálogo que no se abre como al sentimiento popular, a cómo piensan o cómo sienten los que no hacen parte, los que de pronto no frecuentan, cómo nos ven desde fuera. Eso sí es realmente una actitud sinodal, ¿no? Cómo nos interpelan las demandas, es decir, los requerimientos o las exigencias de la cultura, de la sociedad. Porque de que uno pues haga lo que siempre ha hecho, de pronto se instala, pero entonces no permite una real apertura ni a los demás ni al espíritu, porque cuando nos quedamos encerrados en nosotros mismos apagamos la voz del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese círculo cerrado y siempre los mismos, y en las asambleas pues no nos abrimos, siempre son los de las mismas parroquias, la misma gente, pues terminamos repitiendo los mismos discursos, los mismos esquemas de siempre, ¿sí? Porque lo que se habla ya se sabe, lo que piensan todos, y pensando de la misma manera, pues entonces nunca va a haber como novedad, solo que a veces le tenemos miedo a la novedad. Entonces es importante como un diálogo pues mucho más abierto. Bueno, eso sería lo cuarto de qué no es sinodalidad. Quinto, ¿qué no es sinodalidad? Una metodología. No confundamos, porque es que la sinodalidad más bien es un estilo de vida de la iglesia, es una dimensión de la vida de la iglesia, es una manera de ser. Entonces no se reduce simplemente a una práctica. ¿Por qué? Porque cuando se reduce a un método, ¿en qué se convierte la sinodalidad? Hagamos reuniones, ¿sí? Y asambleas, y entonces estamos haciendo asambleas a todo nivel, que la parroquial, que la arciprestal, que la vicarial, que la diocesana, y está bien, pero así nos la pasamos, ¿no? Entonces, pero hay una sobrecarga, porque hay que hacer actas y estadísticas y análisis de la realidad y discusiones
que a la larga no van a interesar a muchas personas, ¿no? Porque pues se vuelve una cosa más bien como técnica. Entonces es importante que vaya más allá del método. Y peor si se trata de una metodología sacralizada, es que hay que hacerlo así, ¿no? Porque entonces ahí sí que nos cerramos al espíritu y a los demás. No, señor, una pregunta. Señor. En este caso, cuando su merced habla de metodología, está haciendo alusión a que, digamos, pues yo quiero creer que no es desecharla del todo, o sea, porque finalmente la metodología funciona, digamos, la estadística finalmente no es mala, porque por ejemplo, en una misión, ¿cuántas personas de la parroquia son, por ejemplo, bautizadas? ¿Cuántas no? Entonces, creo que esos elementos técnicos son importantes, pero ¿hasta dónde no? Sí, eso era lo siguiente que iba a decir, que hay dos tipos de sinodalidad. Una sinodalidad especial, que dentro de ese espíritu sinodal, pues vivimos respondiendo a una coyuntura especial. Entonces son los sínodos, son las asambleas, donde se nos convoca frente a un tema en particular. Eso hay que hacerlo, obviamente. Y los datos de realidad nos sirven para que no andemos en las nubes, por supuesto, si no convertimos todo esto en una ideología. Ya lo decíamos antes, cómo nos interpela la realidad, la sociedad, los datos de hecho, ¿no? Esa es una sinodalidad especial, pero sinodalidad habitual es esa actitud permanente que debe acompañar cualquier apostolado, cualquier manera de ser nuestra. Entonces es para que no confundamos que la sinodalidad es simplemente un momento, que como estamos en la sinodalidad, entonces estamos en estas asambleas, y después ¿qué? ¿Sí? Como la moda. ¿Cómo? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? Que cuando hay tanta reunión, tanta esquemas y demás, pues entonces hay un desgaste. Hay un desgaste en los sacerdotes, como un desencanto en la gente, porque más que el momento metodológico es la apertura permanente, porque después ¿qué pasa? Todo acabó con la metodología, con una metodología, y la gente queda a veces como añorando, bueno, ¿y de eso que hicimos qué? ¿Sí? Muy chévere que nos encontramos, pero hay como un vacío, ¿eso dónde quedó? Porque no llegamos a una definición importante, que es la toma de decisiones, ¿sí? De eso hablaremos más adelante. Se habla, por eso decía actas, estudios de realidad, y hablamos siempre las mismas problemáticas y que la gente se está alejando. Pero ¿y qué? ¿Y decisiones? Decisiones, sí. O sea, se supone que esos ejercicios deben servir para tomar decisiones, pero tampoco se toman porque son como el calor de un momento y ya. Eso es lo que sucede. Por eso tiene que ver con lo siguiente, que no es sinodalidad, el punto 6. Una tarea que toca hacer, lo que ahora decía el padre Jaime, una moda, no, algo que toca cumplir porque el obispo mandó. No, ¿sí? Porque entonces se corre el riesgo de convertirla simplemente en una metodología. Como es de lo que hay que hablar, entonces no, nos tocó todos los temas, pues meter la palabra sinodalidad y ya. Pero no llegamos como a formulaciones concretas. No llegamos, me atrevería a decir, a una real conversión misionera. Porque las decisiones apuntan a que, bueno, cambiemos, ampliemos nuestro horizonte, nuestra manera en que hasta ahora de pronto hemos hecho las cosas, sino que esté mal, ni más faltaba. Pero el mundo y el espíritu nos están pidiendo otras cosas, ¿sí? Entonces, pasa lo que les decía ahora, cuando es una tarea que cumplir, llegamos, hacemos cosas, pero sin llegar a decisiones concretas. Es chévere que la gente dice, no, muy bueno esto que estamos haciendo, porque esos encuentros crean como un sentimiento de fraternidad, y bueno encontrarse los unos con los otros, y tan bueno que nos estamos reuniendo todos, y esta integración es bonita, pero ¿y qué? No podemos quedarnos solamente en el sentimiento del encuentro, mientras que como lo que toca hacer, y es donde les decía que pronto uno queda como después, oiga, y después de todo esto, ¿qué pasa, no? Bueno, y por último, yo les decía que son 7 aspectos muy concretos. ¿Qué no es sinodalidad? Homogenización. Ahora todos tocas que hagamos lo mismo, que todos digamos lo mismo, que pensemos, no, porque los contextos son muy diferentes
Y la comunión, que es lo que debe estar a la base de esta manera de ser, pues debe respetar las diferencias, los propios contextos. A veces hasta entre parroquias hay diferencias, y en las parroquias que están pegaditas, Los carismas. sí, todo eso hay que reconocer, los distintos carismas. Entonces, un modo no se puede imponer, ¿no? Es vivir la sinodalidad, que yo la refiero más a una actitud de escucha, de apertura, de compromiso más corresponsable en la iglesia. Es eso, ¿no? De un discernimiento adecuado para una toma de decisión. Eso debe ser permanente. El discernimiento debe acompañar la vida creyente en todo momento, ¿no? Entonces, no solamente mientras una situación puntual, ¿no? Es ahí donde estamos llamados a vivirla, más que una tarea por hacer. Bueno, 7 cosas que no son sinodalidad. Esta es la primera parte. No sé si aquí damos espacio un poquito a preguntas, a comentarios, bien puedan, para que descansen un poquitico del relato, y luego ahora sigo con la segunda parte. Señor. ¿Sí escuchan? Creo que no. Sí, hagamos el esfuerzo de ser sinodales escuchando. En el tercero, que dice que los laicos son el brazo simple, bueno, de ayudar, ahí entra ahí los ministros de Eucaristía, que cuando no son muchos los laicos, no, hay un solo sacerdote, pero hay gran cantidad de fieles, entonces ellos prestan ese servicio de ayudar, colaborar en la comunión. Entra eso, o ese es compromiso solamente del sacerdote, y que sea algo extraordinario, que sea solamente para enfermos o visitar algunas casas, o cómo es ese momento. Estamos hablando de lo que no es. Sí, estamos hablando de lo que no es. Sí, no es solo la ayuda. La ayuda pues siempre se va a requerir, pero que no se quede en una función instrumental del laico, sino que ayude a crecer la iglesia, la dinámica de la parroquia. Y con una actitud pasiva, pues la parroquia no va a crecer. Es que uno pueda ser más propositivo, y esto no es que uno haga multiplicidad de tareas, ojo con eso. De pronto uno pueda proponer algo, pero eso no implica entonces el que está en todo en la parroquia. Y frente a esto, de la pregunta, la inquietud de su merced, es que ayudamos a la comunión. Entonces, si somos el brazo ahí, no, sí, ahí puede ser el brazo derecho del Padre. O sea, si es una parroquia donde es el domingo, donde se acude bastante gente, pues dinamiza, es un servicio a la liturgia del pueblo de Dios. Sobre todo destinado a acompañar a los enfermos. Así que eso implique, sobre todo, ¿no? Más importante que a la comunión es la comunión de las mujeres. Sin que eso implique que el Padre entonces ya no visitó los enfermos. Pero entonces no estamos diciendo que no son simplemente el brazo derecho, entonces por eso ustedes ya no pueden ayudar a la comunión. No, sí. Pero es dar oportunidad también a otros. Ese es un carisma, un ministerio. Pero necesitamos gente que, además de dar la comunión, nos ayude a llegar a otros, incluso a los que no vienen a la misa. Bien, Padre Jaime. Si me permite, Monseñor, tal vez yo le traduciría, no es sinodalidad considerar a los laicos un recurso temporal del párroco. O sea, un recurso que yo lo utilizo si lo necesito, y si no, no. Entonces se da el caso de un párroco que hace todo, entonces él no necesita laicos porque él lo hace todo. O el otro que dice, sí, yo sí los necesito para que me ayuden a mí. Eso no es sinodalidad, porque no se está respetando específica del laico. No son lo que el Monseñor está, interpreto yo, tratando de decir, es que los laicos no son un recurso, sino que son una vocación específica dentro de la iglesia y tienen una función
específica, diferente de la nuestra y complementaria, y trabajamos juntos. Es como respetar que no sean instrumentalizados los laicos. O sea, sí, que no sean utilizados. Le doy la palabra aquí a Consuelo. Gracias, padre. Monseñor, en la primera, ¿qué no es sinodalidad? Hubo muchas malinterpretaciones al Papa Francisco en esa primera, ¿qué no es sinodalidad? En el sentido de la homosexualidad, en el sentido de que hasta decían que proponían que la mujer fuera sacerdote, bueno, una serie de cosas. Y cuando el Santo Padre decía, la iglesia no tiene que ser una aduana, sino que todos puedan entrar a participar de la vida de la iglesia. Entonces muchas personas criticaban al Santo Padre, uy, es que él abrió, mejor dicho, cambió la doctrina, cambió todo. Pero entonces él decía, pero es que en la iglesia cabemos todos, decía, y él repetía, todos. Y uno, pues yo decía, cuando atacaban al Santo Padre, yo decía, pero ¿cómo explicarle que no es que él quiera cambiarlo, sino que él hablaba de la misericordia de Dios y la iglesia tenía que ser misericordiosa? Porque hay mucha exclusión en la misma iglesia. Si es homosexual, pues cómo va a coger un homosexual. Bueno, una serie de cosas de esas, pero cómo uno hablar de sinodalidad sin de pronto, no sé, ¿cómo hacer eso? Porque en verdad que hubo mucho ataque y en las bases de la parroquia se encontraba gente que hablaba duro del Santo Padre, y entonces no entendía, y uno tampoco podía explicar bien qué era lo que realmente el Santo Padre estaba proponiendo. Sí, acoger, en ese caso no significaba pues a la misión, a los sacramentos, aprobar. De hecho, al final no, en varias intervenciones el Papa decía que el matrimonio entre homosexuales no, le voy a decir, quizás hizo más ruido otras expresiones de quién soy yo para juzgar a los demás, o no homosexual, es verdad. Es que aquí entramos en el terreno ya de la moral cristiana. Pues los actos homosexuales se condenan, pero no así la persona homosexual. Hay que distinguir. Entonces, al homosexual se le acoge y eso no significa aprobar el ejercicio de los derechos. Entonces, eso también el Papa Francisco lo expresó. Si bien él viene hablando espontáneamente, a veces era provocador, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿qué hacemos con las personas que de pronto viven alguna situación no ideal, irregular? Entonces, yo pienso que no podemos condenar y no damos posibilidad de acercamiento. Nos da miedo tratar. Hago aquí una alusión a lo anecdótico. Entonces, condenamos a los que no están casados por la iglesia. No vamos a decir nunca que entonces ya están salvados, ¿no? Porque ni el que está casado puede estar seguro de que está salvado. Alguna vez en unas exequias, una ministra de la comunión, que yo he sido párroco varias veces, resulta que las exequias de la esposa del viudo, él pasó a comulgar y yo no me di cuenta, entonces ella le negó la comunión, ¿sí? En la sacristía ella fue la que me comentó. Yo era vicario episcopal, pero tal para como señor, es que yo sé que ellos vivían en un libre, yo no le di la comunión. Si ven, es lo que no podemos hacer, ¿sí? No estamos diciendo que es igual a unión libre al matrimonio, pero yo no puedo en ese momento de dolor, de angustia, cuando ni siquiera sé cuál es la real situación. Y es que, pero es que su merced duerme con ellos, su merced duerme allá en la casa, en la habitación para saber qué pasa. ¿Cómo nos metemos en las sábanas? Pero es que todo el mundo sabe. No, pero nadie sabe realmente cuál es su situación. Y aun cuando el sacerdote le diga al penitente, usted no puede comulgar, si él sale del confesionario, ya la misa recibe la comunión, ya está el padre celebrando, yo no le puedo negar la comunión. Y eso es desde antes del Papa Francisco.
porque no puedo exponer públicamente la situación. Entonces, también le decía, pues ya ahí, él sabe con la conciencia que tiene se acercó usted. Es la prudencia. Fíjense que no es decir que todo vale, no importa, porque no dejamos de predicar el matrimonio y demás. Pero pues también toca mirar la situación de cada uno, buscar la manera de acercarse. Respondo a esta inquietud con el último anécdota. En el encuentro de obispos con el Papa León, le hicimos la pregunta sobre esta Agenda 2030 y entonces que hay en la iglesia, que pues porque a veces hay situaciones confusas, y él dijo, no, lo del calentamiento global hay que ponerle cuidado, porque a veces pareciera que eso es, que la iglesia también entró como en ese discurso político, y no digan los padres, es que yo lo que tengo que hacer es bautizar, porque si no tenemos mundo no habrá niños para bautizar. Pero tengamos cuidado de otras cosas, de estas ideologías como la LGTBI y eso, que no son de nuestra antropología cristiana. Lo dijo, ¿no? Entonces dice que no todo hay que asumirlo acríticamente, sino que hay que hacer el discernimiento, ¿no? Con criterio, con base a la verdad del Evangelio, pero pues no significa entonces que la iglesia ya está cambiando su doctrina moral. Si bien alguna praxis sí podría empezar a cambiar. Sí, ¿no les gustaría mujeres diaconisas? Bueno, todo eso no se va a hacer ya, pero fíjense cómo posibilidades de cambios son importantes. Monseñor, en atención, por favor. En algunos grupos de oración se hacen presentes sacerdotes retirados, ya no están en Eucaristía, sino que están. Entonces, ¿en qué medio están ellos? ¿Como laicos o no sacerdotes? Pero van al grupo de oración y hacen su predica, hacen orientación y todo, porque han estado como sacerdotes. ¿Cómo los tomaríamos nosotros? Bueno, respondo a la pregunta. Si son sacerdotes hasta la muerte, incluso lo hacen hasta la eternidad, llegando a la presencia de Dios. Otra cosa es que el ejercicio del sacerdocio pues no lo realizan mucho, y que les ha podido llegar la dispensa de la Santa Sede incluso para poderse casar. Seguirán siendo sacerdotes. Importante sí es verificar pues que si ya no son sacerdotes, bueno, seguramente si se salieron porque sí fueron ordenados válidamente. Lo digo es porque por ahí aparecen algunos que se presentan como sacerdotes y no lo son. También tener cuidado con eso. Pero ellos son sacerdotes. De pronto, no para que le digan padre, ya renunció a su ejercicio, ¿no? Pero sí que lo es. Bien por estos 7 puntos que nos planteó Monseñor en torno a lo que no es la sinodalidad. Vamos a dar un paso más a lo que es la sinodalidad. Vamos a lo que es. Bueno, ojalá respondamos. Comentemos con lo que ustedes vienen reflexionando, porque es eso, es oír las voces de ustedes laicos, de los padres, del pastor. Entonces aquí vamos siempre en la línea de lo que la iglesia nos dice, ¿no? Nada de lo que yo voy a decir ahora es inventado, pero pues trato de aterrizarlo un poco a lo que yo mismo he tratado como de entender y de asimilar. Entonces decíamos que la sinodalidad se expresa a través de la comunión. ¿Qué más? La participación y la misión. Si falta uno de estos elementos, no, estamos faltando a la sinodalidad. Entonces este es el trípode de la iglesia sinodal. ¿Cuál es el fundamento de esta comunión, participación y misión? El bautismo. Lo decía el padre Jaime ahora haciendo alusión al bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo nos introduce en la vida divina. No olvidemos el misterio de Dios que ilumina todo esto, ¿no? Dios es comunión. Entonces nosotros estamos llamados a realizar la comunión de personas divinas en la Trinidad, muy distintas entre sí. Hay diferencias, pero igualmente divinas.
y comparten plenamente pues una misma voluntad, ¿no? Comunión. De ahí deriva este principio. Las personas divinas participan, cada una a su modo, en el plan de salvación de la humanidad. Es interesante reconocer a cada una de las personas divinas, al Padre como Creador, al Hijo como Redentor, al Espíritu Santo como Santificador, ¿sí? Cada una cumple una misión, participa. No es que el Padre deje solo la misión a uno, en fin, sino que todos tres, en esa comunión que los une, pues participan de la salvación humana. Y son enviados, porque el Padre, que es el principio divino, envía al Hijo, y el Padre y el Hijo nos enviaron al Espíritu Santo. Miren cómo esa realidad del envío es inherente a la misma vida divina. Todo eso tenemos que vivirlo nosotros por el bautismo que hemos recibido, que nos ha hecho hijos de Dios y que nos introduce en la vida divina, para que también seamos comunión, participemos y vivamos la misión. Entonces, esta sinodalidad nos llama desde la fe, desde el sentido de Dios, al cambio. Es lo que la Iglesia pues nos está pidiendo, y ese cambio implica conversión y arrepentimiento de cómo hemos hecho las cosas. Uno siempre piensa que las hace bien, es que yo llevo años en esto, es que yo he aprendido, ¿sí? Y siempre se ha hecho así. Tengamos cuidado con eso, nada más frenador y molesto que llegó el párroco nuevo y siempre se ha hecho así, padre. Es bueno que uno averigüe y conozca, pero los mismos laicos le ponemos talanqueras, ¿sí? Siempre se ha hecho así. En cambio, si ustedes tratan de hacer algo distinto, otros van a decir, qué bueno que esta vez lo hicieron así, ¿sí? Hay que desaprender para aprender. Y a veces estas resistencias pueden responder a una soberbia que hay entre nosotros, arrogancia, ¿no? Entonces, como hacemos las cosas, y hasta pienso que uno se tendría que confesar de la manera como ha hecho la función, cómo se ha relacionado con los demás, en fin, ¿no? Entonces, es un llamado al cambio, a ser sinodales, que consiste más en un modo de ser, repito, que en una moda o metodología o tarea por hacer. Primero, la comunión. Y yo que quiero proponerles seguramente algo que ustedes han reflexionado mucho como modelo también de este principio, a la Virgen María, que acompañó la primera comunidad cristiana, ¿no? Ella está ahí animando, hace parte, nunca se marginó. Entonces, como era la mamá del párroco, no, ella estaba con todos, ¿sí? Entonces miren que está creando la comunión. ¿Cuánto habrá tenido que ver la Virgen María en ese momento de crisis reuniéndolos? No, esperemos, ¿sí? Algo irá a pasar. Entonces es como el alma, ¿no? Como la hoguera que los convoca y crea la comunión. Entonces miren que detrás está la Virgen María como modelo e imagen de esa comunión, ¿sí? Ahora, la Iglesia es el sacramento de la unidad, debe realizar la imagen de Dios en el tiempo. Ella está llamada a reproducir el modelo de Dios, pues viviendo la comunión. Y la Iglesia, por eso, es la imagen que nos regala San Pablo. ¿Es la de cuál? ¿Cuál es la imagen que San Pablo nos regala de la Iglesia? Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Es decir, que estamos llamados a la unidad. Ojo, no perdamos de vista que la unidad es la tarea también, porque es lo que el Señor le pidió al Padre, que todos sean uno, ¿no? Y una imagen muy bella es la del cuerpo. Cuando alguna parte del cuerpo le molesta a uno, todo se resiente, ¿sí? Usted tiene una infección en la garganta, todo usted está mal, ¿sí? Usted le duele un dedo del codo, todo usted está mal. Así debería ser en la Iglesia, que todo nos afecte en todo. Si gozamos de una buena salud todos, pues vamos a poder hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Entonces la imagen del cuerpo es muy diciente, y por eso estamos llamados a crear unidad entre nosotros y hacia afuera. La Iglesia está puesta en el mundo para ser fermento de unidad entre los hombres, ¿sí? Por eso a veces no se mete con algunas posturas
para no identificarse tanto, que de pronto otros que no se identifican con unas posturas políticas y demás queden por fuera, porque la iglesia está llamada como a estar un poquito por encima de eso, si se quiere algunos dicen neutral, pero es en atención a que estás para favorecer la comunión, ¿no? Y no parcializarse. No es fácil, en medio de tantas cosas que uno ve que no deberían ser, de los gobiernos y demás, como uno hay que decir, pero ojo, aquí busquemos unir antes que otra cosa, ¿no? ¡Qué escándalo! Cuando nosotros faltamos a la unidad. ¿Sí? Si hay algo que definitivamente la gente como que se desilusiona es las divisiones entre nosotros, las peleas, las rivalidades, ¿sí? Estoy hablando de las comunidades y parroquias de Marte, ¿sí? No creo que acá. Y cuando la gente entra a la parroquia y hablen con uno, padre, pues es que yo la verdad no me imaginé que esto fuera así, ¿sí? Uno creía que todos bien, que lo acogían a uno, pero uno ve que hay peleas. A mí sinceramente a veces me da miedo invitar a la gente a la parroquia, a vincularse, porque uno conoce sus ovejitas. Igual los invitaba pues porque hay que entender que no es una comunidad de los ángeles, ¿no? Y que al lado de eso uno aprende, y llegar a la parroquia lo saca uno hasta de los propios problemas, le ayuda a encontrar su vocación, pero sí que hay tensiones, ¿no? Entonces, ojo, porque definitivamente pues perdemos nuestra identidad, ya que estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros entendamos por qué la importancia de la comunión. De ahí que el llamado que se nos hace desde la sinodalidad es a la conversión de las relaciones. Esa es la palabrita clave. Llévensela frente a la comunión. Conversión de las relaciones, dejarnos de ver con prejuicios, valorar al otro como persona. De pronto a veces nos quedamos como en el juicio externo, el joven mechudo, o lo que yo les decía ahora del que vive en unión libre, bueno, en fin. Entonces, acerquémonos más, hagamos esa conversión de las relaciones, que la relación es una dimensión fundamental en la vida. ¿Dónde está el secreto de la felicidad? Se los voy a revelar, no en ganarse la lotería, porque el que se la ha ganado no fue más feliz después de que se la ganó, sino en las buenas relaciones. Eso es importante, ¿no? Entonces, en un mundo donde de pronto el animal, los animalitos, que no tenemos nada contra las mascotas porque todos tenemos, pero han desplazado al ser humano, necesitamos recuperar el lugar del ser humano. Necesitamos, ¿sí? Entonces fíjense cómo está llamada la conversión de las relaciones, es muy actual, muy urgente. El otro día en el aeropuerto estaba yo con otro obispo invitados a un congreso allá de la SPAC, y entonces llamando ahí en la sala de espera, invitamos a las personas que requieren asistencia especial a pasar de primeros. Y cuando el que pasó fue un pastor alemán, ¿sí? Con su dueña, y las viejitas y las señoras con niños pasaron como después, ¿sí? Eso es lo que toca, ¿no? Pajecitos que llevan las argollas en los matrimonios, y eso hay que prohibirlo. Hay que matizar eso, ¿no? El perro que lleva las argollas. El perrito que lleva las argollas. Es que pasa, por eso digo que es urgente. Los perritos en coche. Si ustedes ven las películas y ven películas de ficción, ¿quiénes son los que salvan a la humanidad? Los animales, el perrito, el mico. El ser humano es lo peor que le ha podido pasar a este planeta, ¿no? Tampoco. Todos tan sensibles, esos movimientos verdes a cuidar los ríos, las plantas, pero el embrión humano sí no. Ese se puede. Un niño aguantando hambre, nadie dice nada. Entonces recuperemos. Pero si entre nosotros ni siquiera nos valoramos con el que tengo al lado, que caemos en contradicciones. En este mundo donde uno empieza a interactuar más con la máquina, con la tecnología, con la inteligencia artificial, démosle el lugar a la persona, ¿no? Porque uno a veces habla más, dialoga más con el celular, a veces uno conversa más con el ChatGPT que con los de la casa, ¿sí? A veces estamos en la casa y mándele un mensaje a ver si ya se despertó, que se pone bravo si le golpea, ¿sí? No, hablemos.
las relaciones piden paciencia, piden desgaste y hay que recuperar eso porque el otro lo amerita. Entonces es muy importante. Yo le digo a la gente, sí, al perrito es fácil quererlo porque como él no le contesta a usted, no pone problema, le da afecto, pero así todo se lo perdona. Sí. No sé por qué a los hombres les dicen que, a los mujeriegos les dicen que son perros, si los perritos son los más fieles, ¿no? Tan raro eso. Sí. Contradicciones. Bueno, conversión de las relaciones. ¿Por qué? Porque por esto conocerán que son mis discípulos, por la calidad de las relaciones. La calidad, miren cómo se hace. Amarse no es estar tomados de la mano, amarse es hacer el bien al otro, dejarlo ser, ver lo bueno del otro, porque es que uno también tiene sus cosas malitas, ¿sí? Entonces es bueno aprender esa aceptación y valoración. Y ojo que estas buenas relaciones no son cuestión de estrategia. Estamos en este trabajo, usted no, ¿por qué no habla con fulanita, con fulanita? Él sí nos puede ayudar a esto. Caemos en lo que decíamos ahora, que no son simplemente el brazo del sacerdote ni de la comunidad. No, intégrese, ¿no? De pronto, como solemos hacer, necesitamos algo de alguien, coge uno el teléfono, sí lo llama. Oiga, es que llamaba para saludarlo y además pedirle un favor. Mentira, usted no lo llamaba para saludarlo. Sí, eso molesta, el favor, ¿no? Entonces sí, no es una estrategia la de las buenas relaciones o la calidad de las relaciones, sino que es el modo de ser de Dios, la comunión, la apertura a los demás. Yo como metáfora de esta comunión les propongo la imagen del mar. Imagínense que aquí hubiera un mar, este terreno hermoso del seminario que ya se cierra. El mar siempre es misterioso, ¿no? ¿Han ido al mar? Claro. Cuando uno lo ve, eso es un impacto, ¿no? Eso es la iglesia es un misterio, pero mire que refiere a la apertura. No podemos encerrar la iglesia en el grupito solo, aquí entre nosotros, sino la comunión. Es profundo el misterio de Dios de la iglesia porque se debe a Dios, que es profundo, que no lo podemos encerrar. Y todos nosotros somos como el agua que hacemos parte de ese inmenso mar, ¿no? Y si una olita se separa, termina por diluirse, ¿sí? ¿Qué haría el mar? Eso me gusta, las goticas. Entonces, ¿qué haría el mar sin esa gota, no? Eso es la iglesia. Y todo, de pronto a veces llegan aguas contaminadas, pero esperemos que la fuerza del agua limpia pues se evacúe. Si usted tiene un vaso contaminado, le echa, qué sé yo, alguna tinta, ¿cómo saca esa tinta? Echándole más agua, echándole más agua, echándole más agua. Entonces la espiritualidad, el hacer las cosas bien, pues va a desterrarlo más. Bueno, frente a la comunión. Segundo, participación. Podríamos decir tantas cosas, pero yo he querido, tratando de conservar la profundidad, que seamos más bien prácticos, ¿no? Como unas ideas muy concretas. Participación, y para esto les propongo el modelo de la Virgen María en la cruz. Ella no fue ausente, ¿no?, a todo lo que vivió su hijo y la iglesia. Se involucró. Entonces todo lo vive, ¿no? Una mamá, pues por algo mi Dios quiso también tener una mamá, ¿no? Por todo lo que podía enseñarle al mundo. Entonces miren, aquí la participación va más allá de simple ayudar, como decíamos, y entender que esto es un énfasis muy especial de la sinodalidad, ¿sí? ¿En qué consiste? Miren, yo sé que ustedes, porque sé que su espiritualidad, que lo de la Virgen María, la devoción verdadera a la Virgen María, es más una espiritualidad que un movimiento, ¿no? O ser un grupo. De hecho, ustedes están en sus parroquias y en sus servicios animados por esa espiritualidad. Entonces, ustedes en sus parroquias y comunidades seguramente participan de los órganos de participación. ¿Cuáles son los órganos de participación en sus parroquias? El consejo, los consejos, ¿sí? Los consejos de pastoral, los consejos de asuntos económicos, en fin, además de los grupos de pastoral.
Pero las llamamos a que ampliemos esa participación, que tengamos en cuenta a otras personas. A veces somos celosos, ya lo decíamos, de entrar, pero incluso voces de fuera, hasta de los que no creen. Y esto a nivel diocesano. Si estamos en esta tarea de la sinodalidad, escuchemos otras voces. Y en la parroquia, bueno, a ver si con los de las juntas podemos que se involucren, en vez de estar peleando con los de las juntas, invitémoslos a ver qué nos tienen que decir. Tanta gente que, aunque no es de iglesia, está comprometida en un servicio social, en lo que sea, profesional. Invitémosla. Esto es lo que apunta a la participación, a que ampliemos esos espacios de participación. Alguien que está haciendo, alguien de los pobres, una familia pobre, bueno, los pobres que se sientan al menos tenidos en cuenta, ¿sí? No podrán ayudar con el aporte para el bazar, que siempre le pide algo, pero pues de otra manera podemos también ayudarlo a dignificar. Incluso, bueno, los no creyentes ya decíamos, y hay una categoría de personas que las conclusiones del sínodo nos invitan a tener muy en cuenta, y es a las personas con discapacidad. Que haya una verdadera inclusión, que los proyecte también en un servicio que les permita empoderarse, sentirse realizados. No los veamos solamente como agentes pasivos de la evangelización. Pobrecitos. Hay un paternalismo que no ayuda, porque todos pueden aportar algo. Les cuento la experiencia de mi última parroquia, de una parejita de esposos que por muchos años animaban la pastoral familiar, pero después de un tiempo pues le dio una ACV, la mitad del cuerpo paralizado, una trombosis, y a ella un reumatismo de esos que cada vez van torciendo las extremidades, las manitos, los brazos, los piecitos, degenerativa, por lo cual vive en silla de ruedas. Pero conociéndolos, porque estaban allá, tienen un hijo que a veces sufre depresión. Es que hay gente que sufre mucho, ¿no? Pero es el que ve por ellos. Pero visitándolos me comentaron, y yo dije, no, aquí uno qué puede hacer, además de llevarle la comunión, confesarlos. ¿Y a ustedes no les gustaría vincularse a la iglesia? ¿Pero a qué? Pues a lo que hacía la pastoral familiar. Si quieren, buscamos quien los lleve y los traiga, y nos hablan, nos cuentan de su testimonio, de sus dificultades. Y sí, llegaron a ser parte del equipo prematrimonial de la vicaría. Sí, no hablaban una hora, pero que hablaran 20 minuticos para ellos significaba seguramente ese mes importante. Entonces, pensemos, si ven que la participación es para que la aterricemos a personas concretas y no tengamos el miedo de abrirnos un poquito más. También se pide participación de los fieles y de los grupos en todos los niveles de la vida de la iglesia, en las parroquias, que los grupos no se centren solamente en sus necesidades organizativas o en sus propias actividades, que tenemos esto, pero no se involucran con otras cosas de la parroquia. Cuidado con eso, ¿sí? Que hablando de apertura, no, aquí encerrados en nosotros mismos, nos servimos de la parroquia en vez de servir a la parroquia. Es distinto, ¿no? La misma parroquia. Como parroquia tenemos que pensar en modos de presencia para llegar a otras partes donde la gente de pronto pues no tiene un contacto con la fe, con la iglesia. Yo veo que tantos sectores, no sé, allá en las ciudades, en los pueblos donde ustedes viven, pero Bogotá se nos ha crecido en algunos lados y no nos dimos cuenta y no hicimos presencia. Y entonces ya no hay parroquia, ¿no? Porque ahora que es tan difícil tener parroquia, porque ya todo ese tema de espacio público, pues estamos muy limitados y demás, pero pudimos haber pensado en otras formas de presencia. Por eso es que se nos han metido sacerdotes que no son católicos, o sea, que no están vinculados con la diócesis, ¿sí? Que no son auténticos, ¿no? Porque no hicimos presencia, ¿no? Entonces hay que abrirnos a esas nuevas exigencias. Como parroquia, mirar cómo atendemos un sector. Yo ya no me puedo quedar solamente en mi parroquita, sino mirar cómo circulamos, cómo rotamos para asegurar una mejor presencia. Se espera una participación, además de las parroquias, en las instituciones eclesiásticas, como las universidades, las fundaciones, que el sacerdote no sea el que entonces tenga que ser el directivo, ¿no?
A veces uno, por estar en estas tareas administrativas, deja de confesar, deja de visitar a los enfermitos, de orar, de preparar su predicación. Pero es que necesitamos laicos que se formen, ¿no? Y ya se está abriendo esa posibilidad. Rectores de una facultad, de una universidad, de una fundación, católicas, pues porque eso es una auténtica participación. Además de las parroquias e instituciones eclesiásticas, incluso en puestos de responsabilidad dentro de la diócesis. ¿Sí? Oiga, que ya no, que hay una encargada para la catequesis de la diócesis. Buenísimo. ¿Sí? Incluso aquí soy un poquitico más lanzado. Nada que afecte la doctrina de la iglesia, eso tiene que ser claro. Pero ya es hora que las monjitas, por ejemplo, tengan una mayor responsabilidad en la administración de las parroquias. ¿Sí? Estamos teniendo sacerdotes que tienen que atender 2 parroquias en algunos lados, porque no hay. Entonces, que haya un apoyo, ¿no? Y en fin, cositas como esas. Eso se espera. Que entonces ya el monseñor dijo que ya basta. No, esos son procesos que se tienen que dar. La iglesia se demora, pero llega, ¿sí? No es nuevo. ¿En cuántos lugares de Europa los que administran las parroquias son los laicos? Que el sacerdote se pueda dedicar mejor a su tarea esencial, ¿no? Entonces espera esa participación. Ahora, lo que sigue, muy importante, miren, ¿por qué se le está dando, además de que es lo natural por la condición de bautizados que ustedes participen en la vida de la iglesia, por qué tanta importancia la participación? Porque así el discernimiento va a ser más rico. Escuchando más voces vamos a tener más elementos de discernimiento para la toma de decisiones. Porque lo que también se apunta desde la sinodalidad es a que lleguemos a formulaciones concretas, ¿no? De lo que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, participar y discernir es muy importante para tomar decisiones. ¿Sí? No se trata de que la toma de decisiones consista en la suma de opiniones. Pero es que nosotros habíamos dicho que esto y que el otro no, porque todo entra en el discernimiento. Se trata del mayor acuerdo posible del parecer de las distintas voces dentro del Espíritu de Dios, ¿sí? Que conservemos siempre la comunión. Pero es importante participar, hacer oír su voz, repito, dar espacio a otros para que así el discernimiento pues sea más rico. Bueno, la metáfora que les propongo para esto, si para la comunión fue el mar, para la participación es la de una orquesta. No sé si han estado alguna vez en alguna orquesta sinfónica. Es bonito ver que cada uno hace oír su nota, su propia voz. Nadie busca sobrepasar o sobresalir por encima de la otra, ¿no? Cada uno hace lo suyo. Eso es bonito, esa es la imagen de la paz. Todos aquí sumamos. Exacto. Entonces miren que la partitura vendría a ser como la palabra de Dios. Es la que nos indica, ¿no? Y el director como el Espíritu Santo, el que a través del servicio de comunión que presta el pastor de la iglesia, pues entonces va a permitir armonizar todo eso. No se salga porque de pronto usted quería hacer la voz principal, ¿no? En esta le toca a uno que se escuche más el instrumento, en la otra otro. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no sería igual si falta uno, ¿no? Hasta el que abre la iglesia como el que predica son igual de importantes. Bueno, tercero, la misión. Y quiero proponerles para lo de la misión la imagen de María que se pone en camino. ¿Sí? ¿Cuándo vemos a María que se pone en camino? Va a servir. Mire, la imagen seguramente ya la han pensado, ya la han hablado. Es la mejor imagen de una iglesia en salida. ¿Sí? María recibió el anuncio, siempre lo predicamos así, ella ya no se quedó instalada. Es que usted no sabe quién soy yo soy la madre. Una iglesia en salida. Por eso, y a partir de esta imagen de María y del Espíritu de Dios, que en este tiempo nos pide estas cosas, estamos llamados a una conversión misionera.
Si todo esto no termina en una conversión misionera, entonces pues estamos instalados, ¿no? ¿Qué quiere decir una conversión misionera? Hombre, es la hora de ir al encuentro de los alejados. Eso cuesta, ¿no? Los que se bautizaron, pero nunca volvieron a la iglesia ni más, incluso los que nunca han sido bautizados, tantos no creyentes. Es hora de ir al encuentro de los que, en la expresión del Papa Francisco, habitan las periferias existenciales, que no son solamente territoriales, esa gente que está lejos, y allá uno nunca va, sino también social y culturalmente como que no tenidos en cuenta. El mundo habita otra red, otro universo, pero es bueno empezar también a llevar de Dios a estas personas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Uno no tiene la fórmula mágica, ¿no? Pero hay que salir, hay que atreverse. El mundo digital, ahí hay que hacer presencia. Yo digo que uno no evangeliza por las redes, porque la evangelización está hecha de sudor y sangre, de compartir la vida, de llorar juntos, de codo a codo, del abrazo. Pero las redes son un espacio para el que no llega al encuentro, entonces tenemos que habitarlo, ¿sí? De pronto un mensajito le puede iluminar a alguno la vida, sin que eso ya sea necesariamente evangelización, pero es también la acción de Dios que se vale de estas mediaciones humanas. Entonces, a eso estamos llamados, a una conversión misionera, sabiendo que lo que llevamos es el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, evangelizar. Miren, eso no cambia, y es hacer que Cristo sea conocido, sea amado, habite en esos ambientes donde nosotros tenemos la tarea de ser sal del mundo y luz del mundo, para que los pensamientos, los sentimientos de Cristo pues vayan humanizando la vida, ¿no? Llevar a Cristo. Entonces yo quiero aquí acentuar el aspecto cristológico de nuestra misión y de nuestro ser iglesia. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar hablando tanto de la iglesia que olvidamos a Cristo. ¿Cómo hay que ser iglesia? Y toda esta reflexión en torno de la iglesia. Oiga, pero no estamos dejando de nombrar al importante, porque la iglesia no existe por sí misma ni para sí misma, ¿no? ¿Sí? Cristo, ¿sí? Hagan lo que Él les diga. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? Todo tiene que ser desde Cristo y referido a Cristo. Por eso la misión tiene que ser esa. A veces en el afán de contemporizar con estas realidades del mundo y modas, no, pues no hablemos de Dios, porque es que de pronto no somos bien acogidos, nos da como pena. Somos católicos vergonzantes, entonces hablemos de los valores, y está bien, y es fácil hablar de los valores, y puede ser un inicio, pero no es suficiente, ¿no? Hay que evangelizar. La palabra de vida que no es solamente el texto escrito, sino todo la manera de ser y sentir del Señor. Dentro de la misión, muchas veces nos va a tocar hacernos cargo de las heridas de los demás. Yo creo que esa presencia sanadora de iglesia, de cada uno de ustedes, pues tiene un efecto en la vida de las personas, que es lo que acerca. La presencia en esas situaciones límite del dolor, del enfermo, del condenado. Entonces no podemos nosotros perder de vista pues la samaritanidad, porque el primer samaritano fue Jesucristo, que curó nuestras heridas y las curó a precio de su sangre, ¿no? Por sus heridas hemos sido curados. Entonces el tema del dolor es clave, ¿sí? De pronto uno no va a un cumpleaños y la gente no pasa tanto como o uno va a un cumpleaños mejor y la gente agradece, pero esa presencia en el dolor, en unas exequias, eso sí que marca, ¿no? Entonces tendremos que hacernos cargo de las heridas de los demás, escuchando, acompañando, haciendo presencia, porque el poder de Cristo resucitado pues es un poder sanador. Y hay que empezar por recomponer esas heridas en el propio entorno, ¿sí? De pronto no podemos ir nosotros a algunos lugares donde pues sí hay sufrimiento y dolor, pero es que a veces las relaciones que hay que recomponer son las de la familia, las de los vecinos, las del trabajo. Entonces empecemos por
incidir en el entorno, porque pues volvemos al tema de la conversión de las relaciones, ¿no? Ahí es mi primera misión, con mi entorno, ¿no? Hasta con el de la tienda, lo que decía el Papa Francisco, el poder de la amabilidad. Eso sí que tiene un efecto que uno a veces no se dé cuenta, ¿no? Y para esto, los que ayudan en la catequesis, muy importante resignificar el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Porque es el sacramento de la misión, ¿sí? Hay un dato que nos debe interesar, atendiendo a la estadística. Cada vez son menos los niños que se bautizan, ¿sí? En nuestras parroquias ha disminuido la estadística. Cada vez son más los adultos que piden el bautismo, por diferentes motivos. Porque es que me pidieron que tenía que estar confirmado para ser padrino de bautismo. Y pues sí, hay que tener la iniciación cristiana para ser padrino, ¿sí? Llegó por eso, como no se bautizó, como no nos están bautizando, entonces estos adultos jóvenes llegan a pedir, a prepararse para la confirmación de adultos. O es que me voy a casar, entonces lo ven como un requisito, ¿no? Incluso si vive en unión libre, cásese primero, y si verdad quiere la cosa, después se confirma. No veamos los sacramentos como requisitos, sino para ayudar a crecer a las personas, ¿sí? Otros, porque yo quiero acercarme más a Dios. Y estuve alejado y mi mamá se descuidó, pero yo me he dado cuenta que quiero servir, que quiero tener más a Dios. Entonces, atención a los adultos, ¿no? Estaban muy contentos allá en los obispos de Francia. Ahora todo esto, pues que se contaba ya en el encuentro con el Papa, porque el año pasado en París se bautizaron 14.000 adultos. Y eso que Francia pues es cada vez más descreída. Y eso tiene su coletazo, es un reflejo de lo que está pasando ya en distintas partes, ¿no? Que los adultos son los que se están acercando. Pero hay que prepararlos, hay que ser conscientes de que es el sacramento de la misión. Ahí contamos con la desventaja de que la gente dura mucho la preparación. Pues su merced aquí tiene que venir 4 domingos al mes, 4 domingos, ¿sí? O venir toda la semana en la noche, una semanita. Y no falta el que pregunta, ¿y no hay virtual? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos esa desventaja, pero bueno. Señor, pues viéndolo desde una perspectiva, pues un poquito tratando de congeniar lo que su merced nos dice en cuanto al sacramento de la... Pero especialmente, digamos que la iglesia en este momento dice, vaya a la periferia, vaya más allá, pero también tenemos una realidad dentro, y es que, por ejemplo, vamos a hablar de cursillos prematrimoniales, son una semanita y se fue. ¿Sí? Cursillo prebautismal, bautismal, los papás no saben, los hijos tampoco, los hijos menos, entonces, pero es un día. Es una noche y otro día bautizó. Entonces lo que yo veo, o sea, pues desde mi lógica, pronto desde mi ignorancia también quizá, es que la ausencia de procesos también ha hecho que este vacío no lo encuentren las vocaciones. ¿Por qué no hay vocaciones? ¿Por qué este seminario te va a cerrar? O sea, pero es que y muchos decimos, bueno, es que hay que fortalecer a los jóvenes. Pero los jóvenes ya vienen con, perdónenme la expresión, con un chicharrón emocional, existencial, que no pueden resolver porque hay familias que están mal fundadas. Entonces, incluso si hay un matrimonio que no está bien fundado, que no ha tenido un proceso, y que quizás, o sea, tiene unos lastres que no puede cargar, y entonces el joven ya no va a querer una vocación, cuando las familias seguramente también es necesario sembrar, y digámoslo así, por ejemplo, el Papa Francisco hablaba desde el dicasterio de las catequesis matrimoniales, y que cómo era importante si un sacerdote se preparaba 12 años completos para poder poder ser ordenado sacerdote, porque una pareja que se va a casar no hace el discernimiento. ¿Sí? Hace el discernimiento bien hecho desde una catequesis bien dada, no solo a los niños que bien, está bien, los catequistas atienden a los niños, atienden a los jóvenes, pero es que quizás son 6, 7, 8 meses, pero ellos ya tienen, digamos, todos esos problemas de estos papás que son descreídos, que no tienen, que no los acompañan.
Sí, por eso, ante dificultad que tenemos de reunir la gente, de tiempos, lo tengo para el otro puntico de generar procesos. Hay que buscar cómo los enganchamos. Listo, no podemos modificar la praxis de una vicaría, de una diócesis que tiene establecido así. Ya quisiera uno, porque de hacerlo con una toca con todas, si no todos van donde es más cortico, donde es más fácil. Pero busquemos generar a partir de ahí unos acompañamientos. Eso sí lo podemos hacer nosotros, no está prohibido. Nos quedamos en lo que sí toca hacer, en lo preestablecido. Y que la gente llega con unas situaciones personales que impiden un buen trabajo, pues es lo que tenemos. Por eso les decía que las heridas acompañan a las personas, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene su traumita? Las heridas, ¿sí? Entonces, no, hay que contar con eso. Y en ese sentido, es que las personas vienen en problemas, vienen en chicharronadas, es lo que hay. Hasta el seminario, los seminaristas que entran tienen unas situaciones muy complicadas de familia. ¿Y aquí qué hacemos? Pues que el seminario les ayude a sanar. Muy bien. Monseñor, una pregunta. Yo veo que la deserción en los sacramentos también a los requisitos que se pide en la iglesia. Porque la demora es que uno le pida como catequista a los papás ciertos requisitos para tal sacramento y los papás prefieren sacar los niños o ellos mismos están haciendo papeleo para el matrimonio, el sacramento del matrimonio, prefieren desistir. no hay que tener miedo de pedir los requisitos, pero a veces no lo sabemos pedir, porque si no hay una orientación pastoral que le ayude a entender el porqué de esto, sí, sino que todo es la secretaria, y no, ella es secretaria, pero no tiene el carisma de la atención pastoral. Estoy hablando de lo que a veces pasa. Entonces, lo que ya les decía ahora, uno no puede renunciar a que el padrino esté confirmado, porque la iglesia nos ha pedido que para ser padrino de bautismo tiene que estar confirmado. Ay, pero no tengo quien. No, pues Marcelo, toca que esté confirmado. Y ahora, porque ninguno de los dos está confirmado, entre otras cosas, la iglesia no pide una pareja de padrinos, pide un padrino. A veces la gente, ya para conseguir uno es complicado como era para conseguir dos, pero hay mucho desconocimiento, ¿sí? Y en todo caso, si es una parejita que se puede, que se busque que sea hombre-mujer, no hombre-hombre, mujer o mujer-mujer. Y eso el derecho lo ha pedido desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero que es que mi partida de confirmación está por allá en un pueblo y eso allá como que se quemó. No, hasta que no me la traiga a su merced yo no le puedo. Ahí es donde fallamos. No, pero si él dice que está confirmado, creámosle, ¿sí? La parroquia no se va a empobrecer por los 7,000 pesos que vale la partida de confirmación. Entonces, ayudemos. Que estamos casados, entonces que cómo hacer para la confirmación. Y a mí me pasaban unas cosas de vicario que confirmando la gente no comulgaba el día de la confirmación, y cuando yo averigué, ¿y esto es por qué no comulgan? No es que ellos vienen en unión libre, pero esto es una contradicción. Los sacramentos se ordenan a la comunión, ¿sí? Entonces una cantidad de sentados sin poder comulgar. No, que hasta que se casen. ¿Y cuándo se casan? No, que ellos están pensando en casarse, ni siquiera saben cuándo, ¿sí? ¿Por qué no se les invita primero al matrimonio? Vuelvo a decirles, es que no es un requisito, sino la vida ha cambiado mucho. Antes de niño a uno lo bautizaban, lo confirmaban, y la primera comunión de niño, ya no es así. Entonces reciben la primera comunión y eso, y se alejan, se casan, y después vienen si acaso a que se casen, y que no. Entonces cásense primero para que usted resuelva su situación, ¿sí? Se trata de favorecer la gracia. Entonces si le ponemos sí, tiene que confirmarse, no tiene sentido. Y que si se van, nosotros no estamos para hacer proselitismo, sino invitarlos a que no vean lo bonito que es ser cristiano, que es tener la bendición, no lo haga simplemente por una conveniencia formal, jurídica, que de momento requiere, sino la belleza de la fe. Me quedan 5 minutos. No pude hablar del resto, pero prefiero responder a sus preguntas. Su merced a la... ¿Quién? Sí. Escuchemos acá
Bueno, padre, monseñor, escuchando toda esta realidad, en mi corazón siempre hay una inquietud. Siendo el sacramento del bautismo tan importante y como nuestro fundamento, ¿por qué en la formación hay ese vacío de preparación a las catequesis bautismales? En una conversación que tuve gracia de tener con monseñor Misael, el arzobispo de Villavicencio, le hacía la misma pregunta. Se ha elaborado, por ejemplo, se ha querido, por ejemplo, elaborar como un proyecto donde, por decir, desde que la mamá está embarazada, así como hace su preparación a cuidar la preparación anterior, cuando está cada mes que va al médico prenatal, ¿por qué no digamos, o sea, que la iglesia verdaderamente nos interesáramos porque esa mamá también fuera creciendo en la fe o ayudándola a crecer en la fe? Que cuando tenga su bebé, ella ya tenga una formación, que lo primero que quiera darle al bebé sea el sacramento del bautismo. Si tenemos papás comprometidos, ayudando a crecer a estos niños en la fe desde pequeñitos, cuando tengamos el sentido del bautismo, pues muy seguramente la realidad de las familias y todo esto que estamos mirando cambia también la realidad frente a los otros sacramentos. Entonces siempre yo veo que hay un vacío en cuanto a esa catequesis. Ojalá se lleve a cabo esta iniciativa. Es que estamos hablando de esto, de iniciativas, de extender los carismas, los dones, los ministerios. Ojalá, porque yo les devuelvo la pregunta, ¿y por qué los catequistas no lo pueden hacer? ¿Sí? Depende del párroco, el párroco no deja, bueno, listo, si el párroco no deja, pero busquemos. Los obispos, porque esas son iniciativas que yo recuerdo desde el seminario planteábamos, pero que faltas como voluntad, como decisión. Ustedes mismos en sus catequesis, ¿qué valor le dan al bautismo? De pronto la salida es pedagógica y a lo que decíamos a un río y la ecología, ¿y dónde quedó el bautismo? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben en qué fecha los bautizaron? ¿Todos lo saben? Porque eso sería el título que yo le digo a los padrinos y a los papás deben poner en la sala de su casa cuando el bautismo de sus hijos de Dios. Bueno, me quedan dos preguntitas y... Monseñor, yo quiero seguir hablando de esto. Y sigo encontrando en la Santísima Virgen María el mejor ejemplo de todo. Humildad, obediencia, sinodalidad, comunión. Y en ese ejemplo de la Santísima Virgen María, en estos tres pasos de la sinodalidad, yo creo que comunión es como lo más importante, porque hágase en mí según tu palabra, obediencia al Padre. ¿Qué es lo que recibe el Espíritu Santo para traernos a su comunión? Entonces, somos llamados, además, esa comunión de la Santísima Virgen María fue de principio a fin, desde que encarnó su Hijo hasta su muerte al pie de la cruz. Y a eso estamos llamados. Una iglesia en salida, en completa comunión. ¿Con quién? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero está pasando algo. Yo no sé si eso está fallando o se está fallando es en qué hacer, cómo hacerlo, para que esa semilla se quede plantada allá donde se misiona, para que esa semilla dé frutos allá donde se misiona. Porque es que yo lo digo, gracias a Dios también soy misionero, y uno va y hace misión, pero se regresa, en el caso de los que nos toca regresar. Y entonces, ¿cómo hacer que eso prospere? Si no hay un seguimiento. El pecado nuestro es eso, no hay seguimiento, no hay procesos. Por eso es la participación, pero que no sea, y no lo podemos hacer siempre los mismos, hay que integrar otras fuerzas, ¿no? Para que generemos procesos. No tanto eventos,
Eventos es relativamente fácil, pero procesos sí que demanda sacrificio. La última. Cuando hablamos, señor, de la participación, es sinodalidad también, habla de la discapacidad. Tengo un sobrino no oyente y así como él hay muchos, no pueden acercarse al sacramento de la comunión. Eso, se me pasó decir con eso. dolor terrible, porque sé que él necesita y así como hay muchos otros. A la Eucaristía la pueden vivir, bueno, si es por el televisor, porque ahí está la intérprete. Pero si van a una parroquia, me acompaña de vez en cuando a la Eucaristía, pero pues queda en nada. Entonces, y le da mucho dolor porque no hay partido. A él no lo han incluido dentro de la... Sí. Dentro de Eso es, lo iba a decir muy bien, su ¿Qué hacemos para ser incluyentes, ¿no? Niños Down, sordomudos, alguna limitación cognitiva, y no estamos preparados. Qué bueno que nos especialicemos un poco en eso, ¿no? Es eso. Bueno, yo tenía para decir aquí que necesitamos formarnos para la misión en 3 cosas muy puntuales, pero quiero ser respetuoso del tiempo y... Listo, en 5 minutos soy capaz de decirlo. En 3 cosas. Primero, en el discernimiento eclesial. En el discernimiento, aprender, eso es muy de la vida espiritual. Nos falta aprenderlo. ¿Qué se nos propone a partir de la conversación en el espíritu? Que no es simplemente una táctica, sino una práctica espiritual. Y consiste en que nos encontramos para conversar. No vamos a tratar un tema teórico, sino a partir de unas preguntas, de una situación, hablemos y escuchémonos, ¿no? Y luego de que todos hablan, pues uno dice, a mí me llamó la atención lo que dijo fulanito, lo que dijo sutanito, darnos atención. Bueno, y de todo eso, en un tercer momento de todo esto que hablamos, ¿qué podemos concluir? Ahí es la voz del Espíritu. Después de habernos escuchado con todos, claro, requiere grupos, mesas de diálogo, de trabajo, que hagan presente la comunión trinitaria para escucharnos. El discernimiento espiritual a partir del diálogo, eso supone la palabra, que todo esté precedido de la palabra, no es simplemente un diálogo humano, sino también divino. Presupone oración, que todo esté precedido desde un ambiente de oración. La confianza en poder hablar, que uno hable cosas de lo que piensa, de lo que siente, de lo que le ha tocado, y la escucha. Muy difícil escuchar, a pesar de que mi Dios nos dio 2 oídos para enseñarnos que es más importante es escuchar que hablar, no lo hacemos, ¿no? Ese es el presupuesto para el discernimiento eclesial, la conversión en el Espíritu. Entonces implementemos esta práctica que nos ayudará al discernimiento. María es el modelo por excelencia de la escucha, que concibe, que internaliza lo que Dios le dijo, lo que el ángel le dijo, y lo guarda en su corazón. Es decir, discierne, no se le entra por uno y le sale por el otro, sino que lo discierne, ¿no? La Virgencita María. Segundo tema o aspecto en el que tenemos que formarnos, la toma de decisiones. ¿Esto qué supone? Participación, que no nos marginemos. Supone discernimiento, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que participemos, pero que eso esté acompañado del discernimiento. Y supone paciencia para seguir procesos y no solamente eventos, ¿no? La toma de decisiones, porque finalmente esto se ha venido construyendo. Hay que ponerle un tiempo, un límite, pero pues los procesos es lo que nos va a permitir decantar un poco la voz del Espíritu. Y tercero, tenemos que formarnos en la rendición de cuentas. Eso es un aspecto que el sínodo está insistiendo mucho, la sinodalidad. Rendición de cuentas sobre el desempeño de la misión, que tiene que ver con todo, con lo pastoral y con lo administrativo. Bueno, y ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? ¿Y en qué se han gastado los recursos? Incluso dar cuenta, y eso desde el coordinador del grupo parroquial, pasando por el párroco hasta el obispo, porque estamos acostumbrados a que no, el alcalde no tiene quien lo ronde, ¿no? Eso implica
la transparencia, ¿no? En lo que hacemos y en la evaluación constante, porque lo que no se evalúa no se mejora, ¿sí? Entonces, que dentro de nuestros procesos de desarrollo de la misión estemos dando cuentas para buscar mejorar el desempeño de la misión. Muy bien. ¿Qué metáfora les propongo para hablar de la misión? La del bosque. Nos hemos ido por el mar para hablar de la comunión, nos hemos ido por una orquesta sinfónica para hablar de la participación. Y el bosque, qué hermoso ver un bosque, ¿no? Pues es entender esto de la misión, que cada uno, en un bosque cada árbol tiene un tamaño propio, ¿no? Son especies distintas, porque distintos son los carismas y ministerios, olores distintos, ¿no? A veces hasta buenos y malos, porque también hay que contar con eso en la iglesia, ¿no? Todo eso. Pero el bosque no existe para sí, sino para ayudar al ecosistema a dar vida. Entonces no podemos quedar aquí entre nosotros encerraditos, sino a dar vida a la iglesia, a dar vida a nuestro mundo. Que la Virgencita María nos ayude para que así sea. Amén.